nos toca hablar hoy del tema del modernismo, el modernismo en el Perú, ¿sí? Pero ojo, ten en cuenta la secuencia, hemos visto ya varias etapas, ¿sí? Varias etapas previas, ¿ok? A ver, hemos visto, hablando de la República nada más, comenzamos con el costumbrismo, luego sigue el romanticismo, luego vimos el realismo, y ahora ingresamos a la etapa del modernismo en el Perú. Y vamos a hablar en este tema de un famoso poeta, muy polémico él, el poeta que lideró este periodo, nada menos que de José Santos Chocano. ¿Sí? ¿Han oído de Chocano, chicos? De José Santos Chocano. Pues vamos a hablar hoy de la vida y obra de Chocano. Bien, entonces comenzamos. Ya, para empezar, antes de hablar del modernismo en el Perú, tenemos que aclarar que este movimiento comenzó en América Latina, ¿ya? Con la obra del poeta Rubén Darío. Ahí está el gran Rubén Darío, el fundador del modernismo latinoamericano, ¿ya? O sea, este movimiento es autóctono, originario de América Latina, ¿ya? Se inicia con la publicación del Libro Azul en el año 1888, ¿no? Se publica este libro en Chile y marca el inicio del movimiento modernista. ¿Ya? Pero ojo que Darío no es chileno. ¿Ah? ¿De dónde es Rubén Darío? A ver, ¿quién sabe de qué país es Rubén Darío? ¿De dónde es Rubén Darío? Claro, bien Camila, de Nicaragua, exacto. Él es nicaragüense, pero radicó muchos años en Chile y estando en Chile, él publicó Azul y da inicio al modernismo hispanoamericano. Ya, este movimiento se va a difundir por toda América, incluso por España, y lógicamente va a tener su eco aquí en el Perú. ¿Ya? Una idea general, chicos, del modernismo, como ves en esta imagen, fíjate en esta imagen, este es el símbolo de los poetas modernistas, el cisne. ¿Qué simboliza el cisne? ¿Ah? ¿Qué simboliza un cisne? Así como la paloma es la paz, el búho es la sabiduría, ¿qué simboliza el cisne? A ver, ¿quién lo comenta? ¿Quién lo dice? ¿Qué simbolizan los cisnes? La paz por su color blanco. La paz, no, pero ya la paloma es la paz, ¿ah? Ya eso Libertad. le corresponde a la paloma. Libertad. Libertad, no, no es Juventud, libertad. Ya tiene que ver con su aspecto físico. Ah, ya lo Fragilidad. dijo Joyce. Fragilidad. La belleza, la elegancia. Claro, ¿no ves que los cisnes son aves que tienen un cuerpo muy esbelto, alas hermosas, un cuello largo, elegante, ¿sí o no? Claro, el cisne simboliza la belleza, la elegancia o la perfección estética. Ese es el ideal de este movimiento, la búsqueda de la belleza, la perfección estética. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver la definición. ¿Qué es el modernismo y cuáles son sus características? Ya, primero digamos que el modernismo fue un movimiento literario originario de América Latina, o sea, nace en América Latina a fines del siglo XVIII, ¿no? Con Rubén Darío. Es un movimiento que sintetiza aportes de diferentes movimientos eh, anteriores, ¿ya? Sobre todo sintetiza aportes del parnasianismo y del simbolismo. ¿Ya? Ambos son escuelas poéticas francesas. ¿Ya? La idea era, pues, independizarnos de la literatura española. Claro, porque durante mucho tiempo, durante siglos, desde la etapa colonial, vivimos copiando el modelo español. Nuestros poetas vivían amamantados por la literatura española. Entonces, los modernistas son los que marcan la independencia. Basta de seguir el modelo español, miremos otras influencias. Y estos autores comienzan a leer
obras pues de otros países, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo de Francia, ¿no? Entonces, de Francia captan el parnasianismo y el simbolismo, ¿ya? Que son escuelas poéticas, ¿ya? Para que tengas una idea, el parnasianismo es un movimiento que le rinde culto a la belleza física del poema, ¿no? Entonces genera poemas donde hay pues versos bien medidos, rima perfecta, ritmo muy agradable, entonces eso viene del parnasianismo. Del simbolismo viene el lenguaje indirecto, el lenguaje simbólico, ¿ya? Entonces el modernismo es una síntesis principalmente del parnasianismo y del simbolismo. Veamos qué es lo que lo caracteriza. Ojo con esto, ¿ah? Esto que suele ser motivo de preguntas. Las características del modernismo. Ya, en primer lugar, el modernismo se caracteriza por su cosmopolitismo. Cosmopolitismo quiere decir que estos autores están muy atentos, están siempre buscando, están leyendo literatura universal, ¿ya? Literatura universal reciente, sobre todo la europea y la norteamericana. Ellos leían a los autores franceses, a los ingleses, a los alemanes, a los norteamericanos. Estaban al día en la literatura del momento, pero de nivel mundial, no de su país solamente, sino de nivel internacional, ¿ya? Entonces ellos eran cosmopolitas, ellos leían la literatura universal reciente. Si ellos hubiesen tenido internet, hubiesen sido los más felices del mundo, ¿no? Porque de ese modo hubiesen tenido pues, acceso más rápido, ¿no? A la literatura mundial, ¿ya? En segundo lugar, y esto es lo más típico del modernismo, es el esteticismo, ¿ya? O sea, el culto a lo bello. Los modernistas le cantan a la belleza formal, le cantan a lo bello. Ellos dicen el arte tiene que ser bello y punto. No hablar de la vida cotidiana, no hablar pues de los problemas sociales, esos son cosas comunes y corrientes. Ellos le cantan a lo bello. En sus poemas aparecen cisnes en lagos azules, aparecen eh, pavos reales, aparece una naturaleza paraíso, aparecen princesas en palacios, hadas madrinas, o sea, un mundo así estético, elegante. ¿Ya? No la vida cotidiana, ¿correcto? Ellos decían el arte tiene que hablar de cosas bellas, ¿no? Entonces, no solamente le dan belleza al aspecto físico, sino van a hablar de cosas bellas también, ¿ya? Otra característica que va de la mano con la anterior es la musicalidad. O sea que esa poesía o ese cuento tenía que sonar bien. Y entonces utilizan un lenguaje rítmico. Ellos distribuyen armoniosamente los acentos para que esos poemas, esos relatos suenen bien, ¿ya? Para que sean eufónicos, para que agraden a los oídos, ¿ya? Por ejemplo, si escuchamos unos versos de Rubén Darío. Rubén Darío dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, ¿no? Ese poema es cadencioso, suena bien, ¿no? Eh, Dice, los suspiros escapan de su boca de fresa. Distribuye también el acento que suena bien, es cadencioso. Incluso si te das cuenta ahí, repite la S más de 10 veces. Entonces eso de ahí es intencional para que suene bien, ¿ya? Buscan la musicalidad. No priorizan el contenido. El contenido es para ellos secundario. Lo importante para ellos es la forma, que suene bien, ¿no? Es como cuando escuchas canciones en otro idioma, ¿no? Tú puedes escuchar canciones en inglés, francés, en chino, no entiendes ni jota, pero te gusta. ¿Por qué te gusta una canción si no entiendes ese idioma? ¿Ah? ¿Por qué te gusta? El ritmo, Por la melodía, o Claro, sea, el sonito. claro, la por el entonación. ritmo, por la melodía, por los sonidos armoniosos, ¿no? Claro, entonces eso es lo que le interesa a los morristas, los sonidos, el ritmo, ¿no? El contenido, repito, para ellos es secundario, ¿no? Porque hablar de un cisne, de una flor, hablar de una princesita, ¿no? No es pues algo profundo, ¿no?
lo que llama la atención son los sonidos y también el lenguaje elegante, ¿ya? Otra característica es el exotismo. Exotismo. ¿Qué es ser exótico? ¿Han oído de exotismo, exótico? Por ejemplo, si tú te vas a un restaurante de esos fichos y te pides un plato hindú o un plato francés, ¿no? Eres exótico. O sea, te gusta ¿Comida de lo otros lugares? claro, lo que corresponde a otros lugares, a otras culturas, ¿no? A países lejanos, ¿de acuerdo? Entonces, exotismo es justamente el gusto por las culturas lejanas. En este caso, los modernistas se alejan de la realidad común y se fugan a culturas lejanas y sobre todo antiguas. Les gusta mucho hablar de las culturas orientales, la cultura helénica. Por ejemplo, en un poema mencionan princesitas japonesas, góndolas chinas, ¿no? Palacios hindúes, ¿no? O también del mundo griego, te hablan de centauros, de ninfas, de pegasos, de sátiros, ¿no? Eso es exotismo. Citar en la literatura elementos o personajes de culturas lejanas, ¿ya? Culturas lejanas. Y por último, el modernismo es americanista, ¿ya? Es americanista. O sea, ellos difunden la ideología, la idea de que América es una sola patria, como lo planteaba Simón Bolívar, ¿no? Una patria continental, América es una sola patria, ¿no? Es que estos poetas modernistas se comunicaban entre ellos, ¿ya? Y ellos decían estar hermanados, como si fuesen de una sola nación. Claro, estaban hermanados, por ejemplo, por la misma lengua. Los peruanos, los argentinos, los nicaragüenses, los mexicanos, los cubanos, todos hablamos castellano. Y además tenemos un pasado común. Todos fuimos colonia de España, todos tenemos un mestizaje, ¿no? ¿No? Español y autóctono o andino, indígena, ¿no? Entonces, habían lazos en común entre los latinoamericanos. De ahí que ellos se sienten hermanados y piensan que América, plantean que América es una sola patria. Es un espacio supranacional. Ya, supranacional quiere decir que América es un espacio considerado una patria, pero una patria continental, ¿de acuerdo? Por eso que Chocano va a decir, soy el cantor de América, no el cantor del Perú, dice, el cantor de América, ¿no? Ahí se ve la idea de yo represento a América, ¿no? Muy bien, esas son las características, el cosmopolitismo, el esteticismo, la musicalidad, el exotismo y el americanismo. ¿Ya? Como te das cuenta, es un arte culto, es un arte elegante, ¿no? Eh, que marca pues una independencia de América respecto a España, ¿no? Una independencia literaria, ¿ya? Porque ya habíamos tenido independencia política de España, ¿no? Faltaba la independencia literaria, ¿no? Y eso se da con el modernismo. Bien, en el Perú, ojo, el proceso del modernismo tiene varias etapas. Antes de que se inicie el modernismo, surge un precursor, ¿ya? No olvides, el precursor del modernismo fue el maestro Manuel González Prada. Prada, tú sabes que él es realista, ¿no? ¿Sí? Pero recuerda que en su poesía él trajo estrofas francesas, versos elegantes, o sea, él se estaba adelantando al modernismo un siglo antes, ¿ya? Prada se adelanta al modernismo, por eso es un premodernista o precursor del modernismo. El modernismo oficialmente se inicia con José Santos Chocano en poesía y Clemente Palma en narrativa, ¿ya? Ellos son los iniciadores del modernismo peruano, Chocano y Clemente Palma. Luego viene un tercer momento que es la etapa de la plenitud o el apogeo del modernismo
con una agrupación de escritores eh, que se hacían llamar los arielistas, ¿ya? Entonces surge el arielismo. El arielismo también es modernista, ¿ya? Son autores modernistas, pero es un modernismo aristocrático. ¿Por qué? Porque sus integrantes todos son de la alta sociedad, ¿no? De familias muy poderosas, todos muy intelectuales, muy académicos, ¿ya? Todos sanmarquinos de la alta sociedad. ¿Qué profe? ¿En San Marcos estudiaban los de la alta sociedad? Claro, antes, te estoy hablando ya hace más de 100 años. A San Marcos iba la alta sociedad limeña. Ellos tenían el privilegio de ir a la universidad, ¿no? ¿No? Ahora no, ahora sí, San Marcos es una universidad nacional, ¿no? Más popular, a donde van alumnos pues de todas las clases sociales, ¿no? Se juntan de todas las clases sociales, ¿sí? Claro. Pero en esos tiempos era una universidad elitista también, ¿no? ¿Por qué? Porque no había la Católica, no había la de Lima, no había pues la Ricardo Palma, ¿no? Esas universidades vienen después, ¿no? Entonces, San Marcos en ese tiempo era una universidad para las élites. Y ahí estudiaron pues todos estos escritores, Ribagüero, Belaúnde, García Calderón, ¿no? El líder de ese grupo era José de la Ribagüero, que tiempo después va a fundar la Universidad Católica, ¿ya? Y que fue dueño de muchas haciendas en Lima. Es más, Ribagüero era dueño de todos los terrenos que actualmente constituyen el distrito del Agustino. ¿Sabías eso, no? Ribagüero era dueño de las tierras del Agustino. ¿Por qué crees que la avenida principal es la avenida Ribagüero? Porque él en el pasado fue el dueño de todo eso. O sea, estas familias eran pues muy adineradas, dueños de haciendas, ¿no? De empresas, ¿no? Y ellos pues, ellos fueron los modernistas aristocráticos, ¿ya? Luego viene ya una etapa de renovación, de cambio, el modernismo ya queda pues agotado, fatigado, y viene el posmodernismo, ¿ya? Representado por Abraham Valdelomar, ¿sí? Valdelomar, ahí lo vamos a estudiar la próxima semana. Valdelomar representa al posmodernismo, que es ya un modernismo que está ya en retirada y ya busca renovación, ¿no? Este es el proceso del modernismo en el Perú, ¿ya? Hay una etapa de precursor con González Prada, modernismo inicial con Chocano y Clemente Palma, una plenitud del modernismo con los arielistas y un posmodernismo con Valdelomar. ¿Listo? Ahora, los tres principales modernistas en el Perú son, primero ahí Chocano, José Santos Chocano, que inicia el modernismo con su libro Alma América. Otro modernista en el Perú fue Clemente Palma, ¿no? El hijo de Ricardo Palma. Él hace modernismo en cuentos, ¿ya? El modernismo se puede hacer en poesía y también en narrativa con los cuentos. Clemente Palma escribe el libro Cuentos Malévolos, que es una colección de cuentos de terror, ¿no? De terror, llenos de fantasía, de exotismo. Otro modernista en narrativa es Ventura García Calderón, autor del libro de cuentos La venganza del cóndor, ¿ya? Son los tres más notables modernistas peruanos. Pero el líder, la estrella de esa época, sin duda, fue José Santos Chocano. Ya, entonces, hablemos de Chocano. Ahí está, el soberbio José Santos Chocano, ¿ya? Fue el poeta más polémico de toda nuestra historia republicana. Famoso, escritor, político, viajero, aventurero. Su vida estuvo llena de luces, de homenajes, pero también de escándalos, ¿no? ¿Ya? Era conocido por su personalidad muy egocéntrica. Tenía un ego monumental del tamaño del Estadio Nacional, ¿no? Era sumamente egocéntrico. Le gusta ser protagonista de todo, ¿no? Y lógicamente de su poesía. Él va a decir,
soy poeta, soy sagrado, soy divino. Fíjate ese tremendo ego, soy divino, ¿no? Así pensaba, así razonaba José Santos Chocano. Él se autoproclamó el cantor de América. Nadie le puso ese apelativo. Él mismo se autoproclamó el cantor de América. Decía ser el mejor poeta peruano, ¿ya? El mejor poeta incluso de América. Dijo una vez, en América Latina solo hay dos grandes poetas, Walt Whitman de Estados Unidos y Chocano del Perú. Whitman tiene el norte, Chocano tiene el sur. Dividió América entre dos poetas. Eran los dos únicos buenos poetas. Lo demás, no pasa nada, ¿no? Hasta eclipsó a Rubén Darío, que era pues el ídolo de la poesía hispanoamericana, ¿no? Chocano tenía ese ego inmenso, ¿no? Que se va a notar en su vida y en su obra, ¿no? Veamos un poco de su vida. Chocano nació en Lima en el año 1875 en una familia más o menos acomodada, ¿no? ¿Ya? Estudió en San Marcos, en la Facultad de Letras, y desde muy jovencito se dedicó al periodismo, ¿ya? Y funda varias revistas aquí en la capital. Desde el periodismo ya comienza su actitud polémica, él critica abiertamente al gobierno de Cáceres, ¿ya? Y por eso hasta estuvo preso, ¿no? Después sale libre y apoya al gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Que viene después de Cáceres, ¿no? Y a partir de aquí comienza a apoyar a todos los gobiernos aristocráticos. Él siempre fue amigo de los presidentes, estuvo del lado de ellos, estaba siempre como asesor incluso. Fue amigo y asesor del presidente Piérola, del presidente Manuel Candamo, del presidente Leguía, todos esos presidentes de la República Aristocrática, ¿no? Que pertenecían pues a clases muy acomodadas, ¿no? ¿Ya? Él siempre buscó la fama y el poder. Durante esos gobiernos ocupó cargos diplomáticos. Él era diplomático peruano en muchos países. Viajó por México, Guatemala, Estados Unidos, España, ¿ya? Allá en España se encontró y se hizo amigo del famoso Rubén Darío, Rubén Darío de Nicaragua, ¿ya? El fundador del modernismo, ¿ya? Se hicieron amigos en Nicaragua, perdón, en España, ¿ya? Y Rubén Darío le hizo el prólogo de su libro Alma América a Chocano, ¿ya? Ese libro, Alma América de Chocano, se publica en España con el prólogo de Rubén Darío y con elogios de muchos poetas españoles que admiraron la poesía de Chocano. Chocano, con semejante respaldo de muchos escritores ya consagrados, se hace famoso también en España. Su libro va a ser muy leído, muy consumido en España. Él ofrece recitales, ¿no? Porque no era pues un poeta, digamos, desconocido, era un diplomático peruano y por su misma personalidad egocéntrica, él siempre llamaba la atención, ¿no? Y se hizo muy famoso en España. Pero después sale de España envuelto en un escándalo. Dicen que él estafó a un banco español y tuvo que salir de España, incluso le quitaron el cargo diplomático. Luego vuelve a América y comienza a apoyar gobiernos dictatoriales. Él viajaba y apoyaba a gobiernos dictatoriales. Él apoyó, él era asesor, ¿no? Del dictador Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Fue asesor del dictador Vicente Gómez en Venezuela, asesor del dictador peruano Augusto B. Leguía. Él apoyaba dictaduras de derecha, ¿ya? Y eso generó pues polémicas, críticas de parte de intelectuales demócratas, ¿no? Incluso casi lo matan. En Guatemala, cuando era asesor del dictador Estrada Cabrera, que gobernó más de 20 años, ¿no? Cae la dictadura, Estrada Cabrera fuga del país, ¿no? Y los revolucionarios capturaron a todos sus allegados
entre ellos estaba Chocano. Lo condenaron a morir fusilado, ¿ya? Pero como era un diplomático peruano, famoso escritor, hay pues toda una movida internacional. Leguía y muchos presidentes de América enviaban cartas a Guatemala pidiendo la libertad del diplomático peruano. Hasta el rey de España mandó su carta. El Papa también mandó su carta para que liberen a Chocano. Con toda esta movida internacional, Chocano se salvó de morir en Guatemala, pero ya era conocido como amigo de dictadores, ¿no? Ya, él fue el poeta peruano que apoyó dictaduras organizadas en América Latina, ¿no? Ya, pero su fama era cada vez mayor. Seguía viajando, se casó 4 veces, fíjate, ¿no? Escribía libros tras libros de poesía, se hacía cada vez más famoso, ¿no? A Chocano lo conocían en toda América Latina y en España, ¿ya? Cuando regresa al Perú ya es pues famosísimo y el gobierno de Leguía, que continuaba todavía, porque Leguía gobernó 11 años, ¿sí o no? Claro, es el oncenio de Leguía, ¿no? Cuando vuelve Chocano al Perú, Leguía dice, tan famoso peruano, reconocido a nivel internacional, tiene que ser homenajeado en su país. Y organizaron un homenaje, una ceremonia para condecorar a José Santos Chocano. En un teatro muy exclusivo, ¿no? En Lima, Chocano va a ser recibido por una multitud de intelectuales, ¿no? De escritores, ¿no? De gente así muy adinerada, ¿no? Eh, la entrada de Chocano al teatro fue triunfal, como cuando Cristo entró a Jerusalén. Lo recibieron como a un rey, ¿no? Se hicieron discursos, se hicieron homenajes, y en esa ceremonia el gobierno le entrega a Chocano una corona de oro puro. Lo coronaron, así como a los emperadores europeos lo coronaron, poeta nacional, ¿no? ¿Ya? Nunca se había hecho eso en la historia de la literatura peruana. A ningún escritor le habían hecho semejante homenaje. Ni al gran César Vallejo, que es nuestro mejor poeta peruano, ni a Vargas Llosa, que es Premio Nobel de Literatura. Esto fue insólito, lo coronaron poeta nacional, ¿ya? Y Chocano, luego de ser coronado, se dirige a toda esa multitud en el teatro y dijo, bienaventurados los pueblos de América Latina que coronan a sus grandes poetas, porque de ellos será el reino de la eternidad. Se alucinaba un Mesías, que los que aman a sus poetas tendrán vida eterna, ¿no? Chocano era el poeta oficial de esa época. Incluso el gobierno saca monedas con el rostro de Chocano. Estando él vivo, circulaban monedas con el rostro de Chocano, ¿no? Y él estaba presente en todos los eventos oficiales del gobierno, ¿no? ¿Ya? Incluso el gobierno le encargó a Chocano hacer un nuevo himno nacional. Y él compuso un nuevo himno que se cantaba en la época de Leguía, ¿no? A pesar de todo, pues Chocano tenía talento como poeta, ¿no? Y tuvo pues fama internacional. Su caída comienza cuando inicia esta polémica con el periodista Edwin Elmore. Edwin Elmore era un escritor y periodista peruano, ¿ya? Que criticaba a través de su editorial a José Santos Chocano. Sacaba artículos en el diario El Comercio donde criticaba la posición política de Chocano. Incluso le llegó a llamar bufón de dictadores, así le dijo, bufón de dictadores, ¿no? ¿No? La gota que derramó el vaso fue criticar su poesía. Edwin Elmore publica un artículo en el diario El Comercio donde dice que la poesía de Chocano es una vulgar imitación de la poesía del argentino Leopoldo Lugones, que él se copiaba de Leopoldo Lugones de Argentina, ¿no? Eso fue un golpe contra su orgullo, pues cuando Chocano lee eso comienza pues una guerra contra el periodista.
Él también publica artículos donde tilda a Edwin Elmore de ser hijo de un traidor de la patria, ¿no? Que su padre, Teodoro Elmore, había traicionado al Perú en la guerra con Chile, ¿no? Y así se odiaban, pues, ¿no? Hasta que se encontraron en el hall del diario El Comercio. Allí se insultaron, se agarraron a puñetazos y Chocano termina disparándole al periodista. Le metió un balazo y lo mató frente a mucha gente, ¿eh? Y Chocano, luego de dispararle, lo único que dijo fue, he vengado al Perú, he vengado al Perú, he matado al hijo del traidor de Arica, dijo, ¿no? Sí, sucede pues que según las fuentes oficiales, ¿no? El papá de Edwin Elmore fue un ingeniero militar que había sido tomado prisionero por los chilenos en la campaña del sur, ¿no? Y a él lo interrogaron, obviamente, ¿no? Los peruanos habían colocado unas minas, un campo minado para detener el avance de los chilenos en Arica. Y resulta que luego de que a este militar lo habían tomado prisionero los chilenos, se dice pues que él había dado información de esas minas, de tal modo que se desactivaron las minas y los chilenos pasaron tranquilos por el campo minado, ¿ya? Y arrasaron con Arica, pues, ¿no? Entonces se acusó al padre de este periodista como traidor de la patria, porque dio información valiosa a los chilenos en plena guerra, ¿no? Bien, entonces Chocano va a ser procesado por asesinar al periodista Edwin Elmore. Y a pesar que todo estaba en contra, Chocano mantenía su perfil alto, ¿no? Él nunca agachaba la cabeza, ¿no? Cuando el juez le preguntó, José Santos Chocano, ¿cómo se declara? ¿Saben lo que dijo? Dijo, yo no soy culpable, tampoco soy inocente. Yo solo soy poeta, soy sagrado, soy divino. Y lo condenaron a 3 años de prisión por matar a Edwin Elmore, ¿no? Pero solamente estuvo preso un año, porque al año siguiente el presidente Leguía lo indulta, ¿sí? Lo sacan primero de la cárcel aduciendo que estaba enfermo, lo llevan a un hospital militar, luego se reabre el juicio, que él disparó en defensa propia, al final lo indultaron. Como era famoso y amigo del presidente, lo indultaron, pues, ¿no? Chocano sale de prisión al año de su condena, ¿no? Pero pues, digamos, sale con esa imagen, pues, de poeta asesino, ¿no? Y ya, pues, era odiado incluso, ¿no? Muchos le dieron la espalda, nadie quería ya saber de él, ¿no? Nadie le leía sus obras, nadie hablaba de él, y eso para un famoso, pues, era muy duro, ¿no? Él sufre la muerte civil, o sea, para la sociedad, él estaba muerto, ¿no? Entonces Chocano se va del Perú, se va a Chile, y en Chile lo mataron, ¿sí? Chocano fue asesinado en Chile. Dice que se asoció con unos chilenos para hacer excavaciones, búsqueda de tesoros antiguos, ¿no? Tesoros prehispánicos, ¿no? Al parecer termina peleándose con sus socios chilenos y se va, pero llevándose unos mapas y una fuerte cantidad de dinero. O sea, los estafó a sus socios chilenos, ¿no? Hasta que uno de estos socios lo encontró desplazándose en un tranvía en Santiago de Chile y le reclamó, devuélveme mi dinero. Chocano dijo, no te devuelvo nada. Y ese chileno que era medio loco, medio rayado, sacó un cuchillo y le clavó 4 veces el cuchillo en el pecho. Así murió Chocano, brutalmente acuchillado en un tren en Santiago de Chile, ¿ya? A manos del chileno Martín Bruce. Martín Bruce, que fue catalogado de loco, de demente, en realidad era un socio de Chocano, ¿no? Al cual había estafado, ¿no? Entonces muere así Chocano violentamente, sus restos fueron traídos al Perú,
le hicieron un funeral también triunfal, ¿no? Y finalmente fue enterrado tal y como él había escrito en un poema, ¿ya? Él había escrito a tiempo atrás unos versos que decían: llegará el día en que yo muera, y cuando yo muera moriré parado sobre un metro cuadrado. Moriré parado sobre un metro cuadrado, ¿no? Y así lo enterraron. Chocano fue enterrado parado en el cementerio Presbítero Maestro, que está acá cerca nomás del Agustino, ¿no? ¿Ya? Que era el cementerio más antiguo de Lima, pues, ¿no? Lo enterraron parado, chicos. O sea, él es el único muerto en todo el cementerio que está enterrado parado, ¿no? Su tumba es vertical, de un metro cuadrado, tumba vertical, ¿no? Hasta de muerto se quiso diferenciar, hasta de muerto era soberbio, ¿no? Esa es la vida aventurera de Chocano, ¿m? Pero, repito, al margen de todo esto, él fue un poeta que tenía talento, ¿ya? Era un poeta muy reconocido a nivel internacional. Veamos su obra cumbre. Su obra cumbre se titula Alma América. Alma América, ¿ya? Y como dice el título, esto es un homenaje al continente americano, ¿ya? Le canta a sus paisajes, le canta a sus personajes, le canta a su raza, a su cultura, ¿no? Es un canto a América, ¿no? Y ojo que con este libro se inicia el modernismo peruano, ¿ya? Con Alma América. Veamos, como es un libro de poemas, entonces pertenece al género lírico, ya es de género lírico. Ah, y tiene acento épico. A ver, profesor, ¿cómo es? ¿Épico o lírico? Es lírico, de género lírico. Acento épico quiere decir que tiene fuerza épica, tiene un tono épico, debido a que en estos poemas él asocia sus emociones con los paisajes de América, con los incas de América, los conquistadores de América. Entonces tiene esa nota histórica y geográfica. Eso le da el acento épico, ¿ya? Chocano le canta a todo lo que es pues la cultura americana, ¿no? ¿Qué más? En este libro vamos a encontrar también un tono neorromántico, neorromántico. Él es modernista, ¿no? Pero tiene herencia romántica, sobre todo por esta nota del individualismo, o sea, el culto al yo. Chocano le rinde culto a su yo, a su propia personalidad. Él es protagonista de muchos de sus poemas, ¿no? Claro, cuando él dice, soy el cantor de América, soy yo, ¿cierto? Me siento inca y me siento hispano. ¿Quién? Yo. Dice, he vivido poco, me he cansado mucho. He vivido. ¿Quién? Yo. Ese es el individualismo romántico, ¿ya? Pero lo que más pesa en su poesía es la influencia del parnasianismo. Lo subrayamos, chicos. Parnasianismo. Esta es la escuela francesa que influenció más en el modernismo, ¿ya? El parnasianismo es esa poesía que busca la perfección de la forma, ¿no? Se obsesiona por la arquitectura, la belleza de la arquitectura de un poema. Escribe los versos bien medidos, todos con la misma medida, con rima perfecta, con mucho ritmo, con estrofas así muy tradicionales, ya busca la belleza de la forma. Eso, eso es lo parnasiano de Chocano. ¿Qué más? Su lenguaje es suntuoso, o sea, muy elegante, ¿no? Y es descriptivo. Claro, Chocano en su poesía usa muchos adjetivos. Describir es decir las características, cómo es, qué cualidades tiene un ser, un objeto, ¿no? Entonces él describe, ¿no? Por ejemplo, dice la magnolia florece delicada y ligera, cual copo de espuma sobre el lago sereno, ¿no? Porque es bella y es pura y es blanca. O sea, te das cuenta que hay muchos adjetivos, ¿no? Eso es
ser descriptivo, ¿no? ¿Ya? Y crea imágenes plásticas, o sea, imágenes de gran belleza. Tú lees el texto y como está describiéndolo, te vas imaginando cómo es ese objeto que él describe, ¿no? ¿Ya? Eso es imagen plástica. En cuanto al tema, en esta obra el tema central es el mestizaje cultural, ¿ya? Chocano siente orgullo de ser heredero de esa fusión cultural, ¿no? Esa fusión entre la cultura española y la cultura autóctona de América, de los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? En este caso, él es heredero, pues, de la cultura española e incaica, ¿no? Dentro de este libro vamos a encontrar célebres poemas. El poema más difundido de Chocano se titula Blasón. También está en este libro Los caballos de los conquistadores, La magnolia, Las punas, ¿no? Son algunos poemas que forman parte de el libro Alma América, ¿ya? Aparte tiene otros libros de poesía. Él es autor también de la obra poética Iras Santas, En la aldea, La epopeya del Morro, El canto del siglo, Cantos del Pacífico, Fiat Lux, Selva Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su obra cumbre es Alma América, ¿ya? Vamos a leer, chicos, y a comentar algunos poemas de este libro. Comencemos con el poema Blasón. Blasón. Blasón de José Santos Chocano. Ya, primero vamos a oír el poema Blasón y luego lo analizamos, ¿ya? Ya, entonces escuchen con atención, noten el ritmo, noten la rima, noten el tema también, de qué habla Blasón, ¿ya? De qué habla Blasón. Se escucha, chicos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Muy bien, muy bien. Ya, ese fue el poema Blasón. ¿Se han dado cuenta de quién habla el poeta? De Cuando sí dice mismo, soy, sí de o sí no, mismo, de sí claro, habla mismo. de sí mismo, ¿no? Soy el cantor de América, dice me siento inca, me siento hispano, ¿no? Él es el protagonista de ese poema, ¿ya? Pero primero nota el aspecto físico. Este poema es un soneto, chicos, un soneto, ¿ya? Es la estrofa favorita de los poetas modernistas. Un soneto es una estrofa que tiene dos cuartetos y dos tercetos, ¿ya? Claro, fíjate aquí, hay 4 versos, es un cuarteto. Acá 4 más es otro cuarteto. Siempre hay una separación. Acá 3 versos es un terceto. Acá otro terceto. 2 cuartetos más 2 tercetos forman un soneto. Cada verso, cada línea debe tener 14 sílabas.
14 sílabas. Eso tiene un nombre también. ¿Cómo se llama el verso de 14 sílabas? A eso se llama verso alejandrino. ¿Ya? Verso alejandrino. Todos, de principio a fin, todos los versos tienen 14 sílabas. Y nota la rima perfecta. Salvaje rima con ramaje, ideal rima con tropical. Por eso que tienen la misma letra, ¿no? Por acá, moro rima con oro, fragor rima con emperador, latido rima con sido. Todo el poema tiene rima perfecta y tiene ritmo. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Tiene fuerza, ¿sí o no? Tiene ritmo, ¿no? Entonces, un poema que utiliza el soneto, que es una estrofa muy elegante, muy estética, que destaca por su arquitectura física muy armoniosa, ¿no? Ahora, ¿de qué habla? El poeta comienza hablando de sí mismo, ¿no? Dice, soy el cantor de América autóctono y salvaje. O sea, fíjate cómo él se presenta como el poeta, el cantor de América. Él representa América. Mi lira, mi poesía tiene alma, tiene ideal, dice, ¿no? Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. No, mi poesía no es pausada, mi poesía es fuerte, es rítmica, ¿no? Dice, me siento inca y le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. El sol me da el cetro de su poder real, así como a Manco Cápac, el dios sol le dio el cetro para que funda el Cusco, ¿no? Pero también me siento hispano y recuerdo el coloniaje, y parecen mis estrofas trompetas de cristal. Ah, ese verso es bonito, ¿no? Parecen mis estrofas trompetas de cristal. O sea, suenan fuerte y suenan bien, dijo, ¿no? Mi fantasía viene de un abolengo moro. Moro. Ah, ahí recordamos que España fue invadida por los moros y luego España invadió América y trajo la fantasía de los moros. O sea, dice, yo tengo algo de moro, mi fantasía viene de los moros, dice, ¿no? Que invadieron España, ¿no? Los Andes son de plata, pero el león de oro. Los Andes representan América, ¿sí? Y el león de oro representa España. Las dos castas fusiono con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Sí, tengo ascendencia española, pero mi corazón es incaico, ¿no? Corren también, corre sangre incaica por las venas, ¿no? De no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. O sea, te das cuenta que en todo momento está cantando a la fusión de culturas, de razas. Me siento inca, me siento hispano, ¿no? Eh, dice, la sangre es española, incaico es el latido. Si no hubiese sido poeta, hubiese sido un blanco aventurero, o sea, un conquistador o un indio emperador. Indio emperador, no un indio pobre, no un indio explotado, no. Un indio emperador, un inca como Pachacute, como Tupayupanqui. O sea, era de un mestizaje, pero un mestizaje, digamos, aristocrático, ¿no? Un mestizaje eh, de dos culturas que tienen, digamos, eh, poder, posición, ¿no? Entonces, Chocano, en este poema siente orgullo de esa fusión cultural, de ser representante de esta fusión hispano-incaica, ¿ya? Hispano-incaica. Bien, otro poema que está dentro de Alma América es La Magnolia. Es un poema muy, muy bonito, muy elegante, muy estético. Fíjate que también es un soneto, ¿ah? Esto también es un soneto. Ahí está, tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Todos los versos son alejandrinos de 14 sílabas y tienen rima perfecta. Lleno rima con sereno, ligera rima con estuviera y en todo el poema vas a encontrar rima perfecta.
Pero aquí el poema es más exótico, porque nos lleva a un bosque lejano, nos menciona elementos de la cultura griega. A ver, leamos el poema. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece, delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es un ánfora digna de artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez a manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaje en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Es un poema elegante, es eufónico, suena bien, ¿no? Y sobre todo tiene pues eh, una idea estética, porque habla de una de las flores más bellas que existen en América. La magnolia es una flor muy hermosa, de pétalos grandes y blancos, tiene estambres dorados como si fuesen de oro, tiene puntitos verdes y luminosos, ¿no? Es una flor muy hermosa, más bonita que una rosa, que una azucena, ¿no? ¿Ya? Eh, Le canta la belleza de la magnolia. Y mira cómo la describe, hay muchos adjetivos, ¿no? Florece delicada y ligera, ¿no? Dice que la magnolia parece un vellón enredado en las zarzas, un copo de espuma sobre el lago sereno. La magnolia es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era. Artífice heleno, clásica era, eso es cultura griega, cultura griega. ¿Cómo se llama el gusto por las culturas lejanas? A ver quién lo dice. Exotismo. Exotismo, muy bien, aquí se ve exotismo. Y sigue describiendo, ¿no? La magnolia es pura, blanca, graciosa y leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se queda dormida. Una paloma blanca, ¿no? La magnolia también es blanca, ¿no? Entonces, un poema muy descriptivo, muy elegante, muy estético, todo un canto a la belleza de la magnolia, ¿no? ¿Ya? Con exotismo y todo, ¿no? Eso es el modernismo de Chocano, una poesía bien elaborada en cuanto a la forma, en cuanto a los sonidos, en cuanto a las voces, ¿no? Siempre buscando la belleza, la elegancia. Bien, para ya cerrar eh, la parte teórica, quería añadir un caso, chicos, ¿ya? Otro modernista famoso de esa época fue Clemente Palma. Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, ¿ya? Que fue modernista, pero en narrativa. Él hizo cuentos, ¿ya? Hizo cuentos. Su obra más importante se titula Cuentos Malévolos. Cuentos Malévolos. Clemente Palma eh, salta a la fama de manera, digamos, también polémica. Resulta que él fue el crítico más severo de César Vallejo, ¿sí? Cuando Vallejo recién comenzaba, era un jovencito que ni siquiera venía a Lima, estaba en su tierra, allá en Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú. Así que Vallejo le manda a Clemente Palma un poema y le pide que lo publique en su revista. Él era dueño de la revista Variedades, ¿no? ¿Ya? Le pidió que si le gusta el poema, lo publique en su revista. Era un poema titulado El poeta a su amada. Un poema que habla de un amor que ha concluido y que causa tristeza. Ese poema comienza así, dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso.
Amada en esta noche de septiembre que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso, ¿no? Así comienza el poema, ¿no? Clemente Palma leyó, ¿ya has crucificado? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué Jesús ha llorado? ¿Por qué dice que hay un Viernes Santo más dulce que un beso? ¿No? ¿Quién escribió esto? Digo, escribió César Vallejo de Santiago de Chuco. ¿De Santiago de Chuco? ¿Existen poetas en provincias? Dice que él arrugó el poema y le mandó una carta a César Vallejo y le dijo, señor César Vallejo, ¿acaso usted cree que escribir una estupidez encima de otra es hacer poesía? Lo que me ha enviado es un mamarracho, un adefesio, ¿no? Una deshonra para toda la comunidad trujillana, le dice, ¿no? Será mejor que se olvide de este noble oficio de la poesía. Dedíquese a tocar la flauta o la ocarina, ¿no? Así le dijo Clemente Palma a César Vallejo. Es un mamarracho, le dijo, ¿no? Le dijo, dedíquese a tocar la flauta. Eso ya suena, pues, discriminador, ¿no? Porque era, pues, la idea de que los indígenas tocaban su quena, ¿no? Dedícate a tocar tu quena, le dijo, ¿no? Fue la crítica más injusta y la más cruel que recibió César Vallejo, ¿no? Pero la historia le dio la razón a César Vallejo, porque con el tiempo César Vallejo se convierte en el mejor poeta peruano, el más universal de nuestros poetas, ¿no? Y Clemente Palma queda como el peor crítico de César Vallejo, ¿no? ¿Sí? Por eso este meme, cuando Clemente Palma dice que los poemas de Vallejo son mamarrachos, lo enterramos a Clemente Palma, ¿no? Bien, así se hizo conocido Clemente Palma por criticar la poesía de Vallejo. Pero ya después se va a hacer famoso también por sus cuentos, sus cuentos. Él escribe cuentos de terror, cuentos llenos de misterio, llenos de personajes así medio locos o personajes obsesionados, ¿no? Debido a que él leía mucho al escritor norteamericano Edgar Allan Poe, ¿ya? Han oído de Allan Poe, me imagino, ¿no? ¿Han leído a Allan Poe, chicos? A ver, ¿qué cuentos conocen de Edgar Allan Poe? Escríbanme, chicos, cuentos de Allan Poe. El Bien, gato Aarón. negro. Claro, El gato negro, clásico, ¿no? De Allan Poe. Claro, claro. Y tiene varios, muchos cuentos, ¿no? ¿Cuál? El corazón delatador. El corazón delator, también es un cuento de final terrorífico, ¿no? Y hay más, ¿no? El pozo y el péndulo, de una rata se comen a un prisionero que está encadenado, ¿no? Después tiene también el cuervo, ¿no? Tiene Los conversando con crímenes la de la calle momia. Morgue. Bien, crímenes de la calle Morgue, ¿no? Correcto. Esos cuentos son de Allan Poe. Poe era el maestro del terror, del misterio, también del relato policial, ¿no? Y Palma, como era cosmopolita, leía al norteamericano Allan Poe. Y de ahí viene pues ese estilo también misterioso y terrorífico. Entonces, en su libro Cuentos Malévolos vas a encontrar cuentos de ese tipo. Ahí están cuentos como Los ojos de Lina, La última rubia, El último fauno, Las vampiras, En sueños mitológicos, etc. Por ejemplo, te recomiendo que leas el cuento Los ojos de Lina. Es un cuentazo, ¿eh? Los ojos de Lina. Es un cuento que se ambienta en Noruega, Noruega, lejos del Perú. La historia de un marino, un marinero que se enamoró de una hermosa noruega que tenía, dice, la piel muy blanca, tenía los cabellos sumamente negros
y dos hermosos y endiablados ojos. Sus ojos dice que eran de unos colores muy extraños. A veces eran verdes y a veces se ponían azules y luego se ponían negros, luego se ponían rojos, luego se ponían amarillos. ¿Te imaginas eso? Ojos que cambian de color, ¿no? Y cuando ella lo miraba fijamente, dice que él sentía que le pasaban un cuchillo por la garganta. Sentía que veía un abismo sin fondo, que lo sumergían en agua helada. O sea, él sentía morir cada vez que ella lo miraba, sentía que se moría, ¿no? Pero él se había enamorado de esta mujer y ella también lo amaba. Pero cada vez que estaba con ella, dice que él sentía pues miedo, temblaba, incluso no quería mirarle a los ojos. Algo tenían esos ojos, ¿no? Y tanto sufre este marino que ella hizo algo macabro. Por amor a ese novio, Lina se sacó los ojos. Sí, se sacó los ojos, ¿no? ¿No? Lo mandó llamar una noche así de truenos, de neblina. Le hizo pasar a su casa, que era una casa deshabitada, vivía sola, todas luces apagadas, estaba sentada con la cabeza agachada, y él entra, dice que le entrega una cajita, le dice, este es mi regalo para ti, mi mayor ofrenda de amor, digo, ¿no? Dice que él abre la cajita y estaban los ojos de esta muchacha. Levanta el rostro y tenía dos bolas de vidrio en vez de ojos. ¿Te imaginas eso así en la oscuridad, una mujer con bolas de vidrio en los ojos? Macabro, ¿sí o no? Ese final es macabro, ¿no? Ella se sacó los ojos por amor a su novio. Eso, chicos, es insólito. ¿O será posible que una chica se saque los ojos por su enamorado? ¿Tú crees que haga eso? ¿Qué se va a sacar los ojos por su enamorado? No. De repente le saca los ojos a él, pero ella misma no se va a sacar los ojos por amor, ¿no? Es un cuento fantástico, es un cuento que tiene un final macabro, ¿no? ¿No? Y toda la trama es así misteriosa, ¿no? Así también escribía Allan Poe. Entonces, Clemente Palma, por eso va a ser llamado el Poe peruano, ¿ya? El Poe peruano, ¿no? Entonces, el modernismo también se da en cuentos, con lenguaje elegante, con tema exótico, ¿no? Con cosmopolitismo, porque él lee autores extranjeros, ¿no? Listo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, o comentario? Porque ahora nos toca ver ya la dirigida, la práctica dirigida. ¿Listos? Pasamos entonces a la práctica. ¿Ya? Atentos, chicos, vamos a participar en la solución. ¿Ah? Ya, comenzamos. Todos con sus libros y vamos marcando las claves. 1. Marque la alternativa que expresa una característica ajena al modernismo de Chocano. Ojo, dice ajena, o sea que no le pertenece, ¿no? A ver. Lee bien. Y hay una que no es característica del modernismo de Chocano, ¿no? Ya, mientras tanto, nos pregunta Angeli, ¿cuál es la diferencia de un tono parnasiano? Ah, ya, el tono parnasiano o la precisión parnasiana se refiere a que el poeta busca que los versos tengan el mismo tamaño, la misma cantidad de sílabas, que tengan rima perfecta, que tengan ritmo. O sea, le interesa el aspecto físico del poema, la belleza de la forma, no tanto del contenido, no tanto del tema, sino de la forma física, ¿ya? Entonces, el parnasianismo busca la belleza formal, busca la belleza de la estructura del poema. ¿Listo? A eso se refiere. Bien, ¿cuál es la clave en esta pregunta? A ver, Camila nos dice la E.
Aarón dice la E. ¿Qué? ¿Solo estoy con Camila y Aarón? Ah, ya, ahora sí. Claro, muy bien. Si analizas, observa. Musicalidad, sí. Los moronitas tienen musicalidad en su poesía. Tono neorromántico. Neorromántico es porque hay individualismo, culto al yo. Chocano es bien yoísta, bien egocéntrico, ¿sí o no? Precisión del parnanismo es lo que decía la belleza física del poema. Mundonovismo o americanismo, que son sinónimos, también. Chocano es americanista, le canta América, ¿no? No olvide su obra Alma América. Lo que no concuerda es versolibrismo. Versolibrismo es el verso que no tiene rima ni tiene medida fija, no tiene, ¿ya? Caligramas son esos poemas que equivalen a dibujos, ¿no? Eso viene después, ¿ya? Eso viene después con el vanguardismo, ¿ya? Entonces, todas son menos la E, ¿ya? Ajá, correcto, amigos, dijeron la E, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Claro, claro, muy bien, la E. Segunda pregunta. Los siguientes versos. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Pertenece al poema. Ya conocemos esos versos. ¿Cómo se llama el poema? ¿Cómo se llama ese poema? Blasón, muy bien, el poema Blasón, ¿no? Donde se autoproclamó cantor de América. Y según su métrica, o sea, según la medida del verso, todos los versos de este poema miden 14 sílabas, por eso son alejandrinos, ¿no? Correcto, muy bien, clave B, esa es la clave. Siguiente, acerca de José Santos Chocano, es correcto afirmar que lo único, solo uno, ¿ah? ¿Cuál es correcto? A ver, envíenme sus claves, chicos, todos. A ver, Leo, Alexander nos dice la C, Danjur la C, ¿no? Alexander ahora está entre la B y la C. Decídete, Alexander. Camila dice la C. Sí es la C. Chocano es el principal poeta modernista peruano, ¿ya? Y él hace poesía. La B dice prosa, ¿no? Prosa es narración, ¿no? Narración. Él hace poesía, ¿ya? La respuesta es la C de cerebro. Sigamos, pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el modernismo, ¿no? ¿Cuál es verdadera? A ver, veamos. El modernismo fue originalmente fundado por José Santos Chocano. Chocano fundó el modernismo. Así dice en general, no dice modernismo peruano, dice modernismo. No, pues recuerda que el fundador fue un nicaragüense, el que inició el modernismo en América, ¿sí? No olvides que fue Rubén Darío. Entonces la A es falso. El modernismo se manifiesta principalmente en la novela. ¿Novelas? ¿Hay novelas modernistas? No, hay poesía y cuento, ¿ah? Se cultivó en poesía y en cuento, pero en novela no hay novela modernista. El modernismo plantea mayor hondura de contenido en la poesía. Hondura de contenido, o sea, tiene contenido profundo. ¿Qué es lo que le interesa más a los modernistas? ¿El contenido o la forma? ¿Ah? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué es lo que les interesa más a los modernistas? ¿El contenido o la forma? Claro, Alexander, la forma, que sea el lenguaje elegante, que suene bien, eso es la forma, ¿no? El contenido es de qué trata, ¿no? De qué trata, ¿no?
Los temas son más superficiales, hablar de una magnolia, hablar del mismo poeta, hablar de un centauro, de una princesita, no es un tema profundo, pues, chicos, ¿no? Nos quedan dos alternativas. ¿Cuál es la única verdadera? ¿Cuál es la clave finalmente? A ver, DOE, DOE. Seguramente me vas a decir la E. Cuidado, cuidado. Puede ser la que canta la Mordina, pero acá hay algo que no es. Dice, canta lo cotidiano. Lo cotidiano es la vida diaria, la realidad. Ellos te hablan de la realidad cotidiana, no, para nada. Te hablan de una flor, te hablan de un centauro, te hablan de, de un palacio, en fin, pero no te hablan de la realidad cotidiana, no. Lo correcto era la D, chicos, ¿ya? Es la primera escuela de literatura originaria de América. Claro, esto nace en América, lo funda un latinoamericano, Rubén Darío, ¿no? Esa es la clave, ¿ah? D de dedo. 5. José Santos Chocano, líder del modernismo peruano, en su afán esteticista, expone en su poesía un lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje de la poesía de Chocano? A ver, experimental. Esto significa innovador, palabras nuevas, palabras raras. Sugerente significa indirecto, indirecto. Descriptivo, que tiene muchos adjetivos, ¿no? Transgresor, que es rebelde o revolucionario, ¿no? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Claro, así es Camila, así es Sanjur, Angeli, ¿no? Es descriptivo. El modernista es muy descriptivo. Le gusta decir cómo es, describe detalladamente cómo es la flor, cómo es el inca, cómo es el conquistador, lo describe minuciosamente, ¿no? Ya, entonces, descriptivo, clave D. 6. Ya, aquí hay para completar espacios. Dice, el poema es considerado como el arte poética de Chocano debido a que el autor exhibe su propia personalidad, proclamándose el cantor de América. Ah, con eso sale, ¿ah? ¿En qué poema se proclamó cantor de América? Clave, clave. Claro, bien, el poema Blasón, ¿no? Blasón, ¿no? Es su poema emblemático. Y allí efectivamente habla de su orgullo de ser heredero de dos grandes culturas, la hispana y la incaica. Este poema está dentro del poemario Alma América y con ese libro se inicia el modernismo en el Perú. Perfecto, encaja la D, ¿no? Clave de do. Está bien esa. Sigamos. Pregunta 7. El modernismo de Chocano en mayor medida aprovechó los aportes del. En mayor medida aprovechó los aportes del. Ya sabemos que él es modernista, pero ¿qué influencia tiene Chocano en su poesía modernista, ¿no? ¿De dónde viene eso de la belleza formal, la precisión de los versos, la rima? Todo eso viene de un movimiento anterior. Clave, clave. Seguramente me vas a decir la D. Claro que es la D, el parnasianismo, ¿ya? Chocano no tiene mucho de simbolista, más tiene de parnasiano, ¿ya? Chocano es descriptivo, o sea, él lo dice todo. Simbolista es cuando oculta, cuando dice las cosas en forma indirecta. Chocano todo lo describe, entonces no es indirecto, pues, ¿no?
¿ya? Lo que sí hay es belleza formal o parnasianismo. ¿Ah? Esa es la clave. Listo, vamos a la 8. La obra poética que inauguró el modernismo peruano lleva por título, ¿qué obra inició el modernismo peruano? ¿Ah? Ahora sí, peruano. Clave correcta. Bien, Aarón. Correcto, Danjur, Cristian, coinciden en la C. Alma América. Esa es la clave. Alma América, la obra cumbre de Chocano. 9. Escritor del modernismo peruano que destacó en el género narrativo, cultivando cuentos cargados de misterio, exotismo o terror. Una de sus obras se tituló Cuentos Malévolos. Respuesta. ¿Quién escribió cuentos de terror en el modernismo? Bien Camila. Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. Sí, Clemente, es Clemente. Ventura García escribió cuentos más andinos, de tipo andino, ¿no? Clave entonces, dedo, Clemente Palma. Y la última pregunta, ya, acá nos dan un fragmento del poema La Magnolia, ya, a ver, recordemos el poema La Magnolia, dice, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, ¿no? Así comienza, ¿no? Luego dice, es un ánfora digna de artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era. Este poema es uno de los más bonitos escritos por Chocano, por su elegancia, por sus rimas, por su alusión a la cultura griega, ¿no? Completa. Dice, del poema La Magnolia de Chocano podemos afirmar que los versos exponen mientras que a nivel formal muestran aspectos que caracterizan a la poesía modernista. Y ahí tienes que trabajar las alternativas, ¿no? Y vas descartando, ¿no? Ya. La A se descarta por hispanoamericanismo. Aquí no habla de América. En otros poemas sí, pero en este poema no habla de América, más bien habla de la cultura griega, ¿no? Pero la A por hispanoamericanismo se descarta. La B, exotismo. Eso sí puede ser, porque cita elementos de la cultura griega, cultura lejana, es exotismo. Lenguaje bello y refinado, obvio, el lenguaje modernista siempre busca ser bello y refinado, ¿no? Esa está bien, ¿ah? Esa está bien. Profe, la D no puede ser erotismo porque menciona a una dama que muestra su seno. Puede ser, ¿no? Pero luego dice musicalidad del endecasílabo. Endecasílabo es verso de 11 sílabas y todos sabemos que Chocano siempre escribe con versos de 14, verso alejandrino, ¿ya? Entonces se descarta eso. Ya, entonces sí era la B, ¿ah? La clave final, la B de Bemba. ¿Dijiste la B? Ah, bien Camila. Correcto, Cristian. Esa es la clave, ¿eh? La B de beso. Ahí está. Listo. Bien, chicos. Finalmente, para ya cerrar. Allá. Cristian pregunta. Para la domiciliaria. Allá, sí. Las preguntas son, a ver, un ratito. La 2, la 3 y la 5. 2, 3 y 5. Ya está habilitado, ¿ah? Ya, ahora sí. Vámonos, chicos, al temático. Todos por el intranet. En la sección exámenes online. Busquemos segundo bimestre, ¿ah? Segundo bimestre. Tiene que ser ahí porque si no, no lo van a encontrar. Segundo bimestre, temático 2 del segundo bimestre. ¿Ya? Temático 2 del segundo bimestre.
Sí, ya está habilitado. Ya, a ver, ingresemos al temático. A ver, alguien, por favor, que me confirme si se puede ingresar al temático. Sí se puede entrar, profesor. Ah, ya, Sí se puede, listo. profesor. Sí se Gracias, puede amiguito. entrar, profesor. Gracias, chicos, gracias. Ahora sí, a resolver, ¿ah? Lean bien, lean bien. Me avisan si hay problemas, ¿ah? A veces se le manda y sale un 00. No, pues no puede ser, chicos, ¿no? Ya, pero si pasa algo así, me avisan.